Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde se reprende el cerro en el Senado de la República de la mano de Noroña y al parecer de nuevo Kenia López. Y sobre todo también en contra de los paniaguados. Veamos de qué se trata y qué nos dice el buen Gerardo Fernández Noroña. Y ahorita comentamos por qué. Compañeras y compañeros legisladores, este domingo 5 de junio, 12 millones de ciudadanas y ciudadanos demostraron una vez más que el derecho al voto es el instrumento más poderoso para la transmisión pacífica del poder político en nuestro país. Demostraron que ese derecho a elegir a nuestros gobernantes es la principal vía para la construcción democrática en México, cuando existe el respaldo de instituciones electorales sólidas como las nuestras. Desde el Grupo Plural, queremos destacar que las y los votantes han expresado cada vez más confianza en las mujeres para gobernar. Celebramos que tras esta jornada electoral, 2 de 6 gobernaturas sean ocupadas por mujeres, sumando un total de 9 gobernadoras en el mapa político mexicano. Este importante avance se debe a las campañas y al esfuerzo de las candidatas, a las reformas que hicimos en ambas cámaras de paridad de género aprobadas en los congresos, pero sobre todo se debe a la exigencia de millones de mujeres que por décadas han exigido el acceso de nuestro género a la participación política. Esperamos que en cada jornada electoral veamos a más mujeres ocupar espacios de toma de decisiones, bajo la convicción de que debemos ejercer estos cargos con responsabilidad, porque la expectativa sobre nosotras es muy grande y debemos estar a la altura de la encomienda. Por otro lado, lamentamos que la participación electoral haya sido baja en comparación en años anteriores. Este promedio calculado de 48% de las y los ciudadanos de los 6 estados correspondientes que emitieron su voto el fin de semana, y este promedio, que es menos de la mitad de la población votante, consideró, y aquí es donde quiero subrayar, consideró que no valió la pena salir a votar por ninguna de las ofertas. Ha habido quienes reclaman a la ciudadanía por no cumplir con este deber cívico, exigiéndoles emitir su voto sin importar las circunstancias. Pero en el Grupo Plural creemos que este abstencionismo no es culpa de las y los ciudadanos, sino de los partidos políticos, de aquellos partidos que han seleccionado a sus candidatos basándose en compromisos políticos y personales, ignorando la exigencia del electorado que hoy no se siente representado por las y los candidatos que ven las boletas, de aquellos partidos que contribuyen a la desilusión y al sentimiento de derrota que tantos mexicanos viven cada jornada electoral cuando no votan o no ganan esa elección. Es por ello que hago un llamado respetuoso, como siempre, pero contundente a las fuerzas políticas de este país para que la representatividad y la cercanía a la población sean los criterios que guíen la selección de candidatos, dejando atrás meras promesas que se hicieron entre políticos. Hago esta invitación sin ningún afán de desconocer los resultados de esta elección, que sin lugar a dudas son legítimos. Más bien se trata de mejorar la oferta política para las siguientes jornadas y presentar candidaturas confiables, esperanzadoras en la ciudadanía, pero sobre todo que merecen opciones políticas más representativas. En el Grupo Plural creemos que esta es una de las lecciones más valiosas que nos deja esta elección y debemos aprender de ella para formar un electorado más plural, más ciudadano y más participativo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora presidente. Hoy el doctor Noroña va a tener que hacer clases de primaria de aritmética básica a la oposición, porque el domingo 5 de junio hubo elecciones en 6 estados de la República que gobernaba la oposición. Valga la paradoja, nosotros, el movimiento, éramos oposición en esos 6 estados. De los 6 estados, les ganamos 4, las 4, con manzanitas se los voy a explicar, las 4 manzanas más grandes: Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo. Estas 4 las tenían ustedes y ya no las tienen. Y les quedaron estas 2 chiquitas. No hago menoscabo de Aguascalientes y de Durango, tienen el padrón electoral más pequeño. Y ustedes dicen que ganaron. A ver, explíquenme eso, con manzanitas. Tenían 6 y perdieron las 4 más grandes. ¿Cómo es que ganaron? ¿Qué ganaron? Porque además les ganamos las 6. Hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas, y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió al gobierno paniaguado del crimen organizado en esa entidad. Entonces, tenían 6, les quedan 2. ¿Cómo que hay tiro en 2024?
¿Cómo que se atreve? Yo creo que la oposición está imbuida del espíritu olímpico de que lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces, bienvenidos a la competencia en 2023 del Estado de México y Coahuila, que les ganaremos, por más que digan que sí tengo bola de cristal, y a la competencia de 2024, donde les ganaremos la presidencia de la República. Nuestro movimiento tiene que tener mucha altura de miras y no ponerse arrogante frente a esta victoria, porque es una victoria del pueblo, es un nivel de politización donde ustedes desprecian al pueblo, lo tratan con racismo, con clasismo, lo tratan de comprar, piensan que el pueblo es tonto, y como dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Les dio una lección terrible el domingo 5 de junio. Si esos 6 estados los gobernara nuestro movimiento y hubiésemos perdido 4, los medios de comunicación estarían diciendo que es una debacle electoral de nuestro movimiento, y efectivamente sería una debacle electoral. Pero como es la oposición la que perdió estos estados, dicen que ganaron. ¿Qué ganaron? Pregunto yo. Si en el mejor de los casos conservaron con fraude 2 de los estados que mal gobernaban. Es inconcebible que en 2021 les ganamos 191 de 300 diputados de mayoría, la mayoría en la Cámara de Diputados, 18 de 32 congresos estatales, 12 de 15 estados de la República, y vinieron a decir que nos habían ganado. Bueno, yo pido, no que sean titulados universitarios los legisladores de la oposición, pero que antes de venir a su curul les den un curso de aritmética básica. Si a 6 le quitas 4, te quedan 2, no ganaste. ¿Quieren hacerle perdiste varias preguntas? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Primero el diputado Paulo, después el diputado Reginaldo y el diputado Atanasio. Ah, ¿no? Nada más. Reginaldo y Paulo. Por favor. Miércoles de plaza. Sí, con mucho gusto. Sí, don Antonio, ahorita me recuerdo con usted. Que le pongan sonido, por favor. Ya que está haciendo una explicación con manzanas, ¿me pudiera usted explicar también, porque usted ahorita está ocupando un espacio que le corresponde a Morena y usted es un legislador del PT, está usurpando un espacio, pero preguntarle qué se siente ser la muñeca fea de la Cuarta Transformación, porque en 4 estados no alcanzaron el umbral del 3%. Si en algunas legislaciones de esos estados está en riesgo el registro como partido del PT. Entonces, haciendo bien cuentas, expliquemos muy bien las cosas. Aquí está usted hablando con manzanas de manera generalizada, pero también hablando de votos y de porcentajes. Usted sabe perfectamente, con su experiencia política, que no están los números de tal manera. Entonces, ¿qué se siente ser la muñeca fea de la Cuarta Transformación y que en 4 estados no haya logrado el umbral del 3%? Y en Aguascalientes, mi estado, no les ganamos, como usted lo dice, les ganamos con una elección de paz, de tranquilidad, ¿sí? De mucha tranquilidad, gracias, por más diputado. de 20 puntos. Adelante la respuesta. Primero, tengo que ocupar parte en la respuesta en explicar su pregunta, porque es machista, misógino al decir muñeca y no muñeco feo, podía haber dicho. Pero le gana la rabia machista, pues es de Aguascalientes, son machos, fachos, conservadores. Piensan que si te tratan como el sexo femenino, te disminuyen. Compañero legislador, todas y todos valemos lo mismo. Una mujer, aunque le cueste a usted trabajo, vale lo mismo que un varón. Lo mismito. Una mujer un voto, un hombre un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Y aunque se le retuerce el hígado, las mujeres valen tanto como nosotros. Así que, compañero, mándele un curso urgente sobre igualdad de género. Lorenzo Córdoba, ¿me estás oyendo? Inútil, aquí tienes un candidato a cursos sobre el tema. Por otro lado, el PT es parte de estas 4 manzanas que tenemos orgullosamente. Ganamos la coalición, juntos hacemos historia. Ustedes, como son candidaturas comunes y no coaliciones, olvidan el pequeño detalle que el partido mayoritario le favorece este esquema. Ustedes, como Acción Nacional, medran del PRI y medran del PRD porque la competencia es entre aliados. Y entonces el fenómeno que se da es que el partido mayoritario capitaliza electoralmente. Pero sin la aportación del PT y sin la aportación del Verde no habríamos ganado estos estados como se ganó. Y en Aguascalientes, que se había cometido el error de separados, el PT y el Verde inclusive hicieron el enorme servicio de renunciar a alcanzar el mínimo de porcentaje para su registro, con tal de que Morena ganara la gubernatura en Aguascalientes, y mucho nos honra. Si a ti te parece un proceso limpio que usen a la policía municipal estatal para detener activistas, para detener compañeros, diputado. sigo tomos en mi tiempo, para detener a una diputada local, para corretear a diputados federales. Hay otra pregunta, señor diputado. Tiene el uso de la palabra. Ahorita lo acabo de atender. Aquí el doctor Noroña tiene de sobra para usted, compañero legislador.
Reginaldo, por favor. Reginaldo Sandoval, por favor. Sonido. Ahora, Presidenta, para si nos acepta una pregunta a nuestro compañero Noroña. Con mucho gusto. Entiendo que la agenda política son dos temas. El asunto de las elecciones, que ya lo explicaste muy bien, pero tiene también el otro asunto de la Cumbre de las Américas. Ahí nos gustaría saber si tienes una opinión sobre el contexto en el que se desarrolla la Cumbre de las Américas y si consideras la posición de nuestro presidente la correcta. Adelante, por favor, diputado Noroña. Muy bien. Termino entonces. Además, yo no usurpo ningún espacio. Somos aliados, Encuentro Social, el PT, el Verde, Morena, somos un mismo movimiento. Ustedes no. PRI, PAN y PRD son un mazacote que su gerentillo, el señor X Junior, ya está desesperado y jalándose los pelos porque no sirven para nada electoralmente y anda correteando a Movimiento Paniaguado para obligarlo a sumarse en la coalición para el Hay Tiro de 2024. Pero ni juntos. Sumen a Movimiento Paniaguado también y nos hacen lo que el viento a Juárez. Los vamos a seguir arrollando electoralmente porque, como se los he dicho en tribuna, a ustedes les falta lo que nosotros tenemos de más, el apoyo del pueblo, además del liderazgo de ese gigante, les pese lo que les pese, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que hizo muy bien en no asistir a la Cumbre de las Américas. A la oposición no entiende de dignidad, no entienden de soberanía. Bueno, al Partido Revolucionario Institucional ya hasta se le olvidó lo que era la doctrina Estrada, del respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. La Cumbre de las Américas debe ser de las Américas. Yo sé que en Estados Unidos confunden su país con todo América, y yo sé que el gobierno de Estados Unidos piensa que puede mandar por sobre todo el continente y apoyan, ellos sí han apoyado a dictaduras de Pinochet, de Videla, de Stroessner, de cualquier cantidad de dictadores, de Trujillo, de Papadoc, de Baby Doc, de Batista. Puedo seguir, no me alcanzaría aquí el tiempo para hablar todas las dictaduras de América Latina y del mundo que el gobierno de Estados Unidos ha apoyado. Y hoy dice que gobiernos con los que no coincide no los invita. Y todavía hay cretinos que dicen que es su casa y que tiene derecho a invitar a quien quiera. No, la Cumbre de las Américas es de las Américas. Concluya. Y hoy el compañero presidente, si quiere echar a andar mi tiempo, senadora. Quiere el tiempo del senador. Compañero presidente, da una enorme lección de dignidad, una enorme lección de compromiso, una enorme lección de apoyar a la patria grande al decir, no voy. Yo no convalido esa política retrógrada que no debe seguirse desarrollando más en pleno siglo XXI. Así es que larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida al pueblo de América que va tomando su destino en sus manos, donde el pueblo de México pone ejemplo, dándonos 4 de las 6 manzanas. Concluya, compañeros de la por favor. oposición, les quedaron las chiquitas y a la mala. Muchas gracias por su atención. Los dijimos antes de la elección que se requiere un poquito más de tiempo, 4 minutos, no alcanzo a decirles mucho, pero creo que vale la pena que hagamos una reflexión objetiva, serena de lo que está ocurriendo en México y lo que acaba de ocurrir el domingo pasado. Creo que el bloque opositor que se organiza en Va por México, Va contra México, parten de un supuesto equivocado. Parten del supuesto de que estamos en una transición política. Y no es así. Estamos en una ruptura política a partir del 1 de julio de 2018. Yo sostengo que van a seguir fallando si siguen en esa lógica y que no hagan una reflexión. Incluso he escuchado a uno de sus senadores, el senador Cepeda, que los invita a una reflexión de forma diferente, porque él ve incluso que están fallando, pero no quieren comprender y entender. Si van en esa lógica, no tengo duda de que corren el serio riesgo de desaparecer. Políticamente, somos mexicanos y son 2 proyectos, 2 visiones que se enfrentan en las urnas y que los ciudadanos mexicanos resuelven. Y si ustedes no comprenden que a partir del 1 de julio de 2018 estamos en una ruptura, no es una transición solamente, es una ruptura política y el pensamiento de los mexicanos se ve reflejado en eso. 39 años de neoliberalismo, donde una cúpula se benefició, se generó una desigualdad impresionante y ¿qué ocurrió? Que a partir del 1 de julio los mexicanos están en el poder a través de Andrés Manuel López Obrador. El pueblo está en el poder a través de Andrés Manuel López Obrador. Eso no se comprende. Tiene una pregunta, diputado Reginaldo, del señor diputado Noroña, si usted la quiere aceptar. Sí, con gusto la aceptamos, presidente. Adelante, diputado.
Diputado Reginaldo Sandoval, compañero y amigo, nuestro movimiento tuvo 2.734.172 votos el domingo 5 de junio. La oposición tuvo 1.960.555. En números cerrados, 800.000 votos de diferencia. ¿Por qué dice la oposición que ganó? Si además perdió 4 de 6 estados que gobernaba. Y aprovecho el viaje para hacerle una pregunta machista, fascista, neoliberal. ¿Usted siente que el PT es una muñeca fea? Bueno, primero decirles que este concepto machista pues parte también de esta conceptualización neoliberal que nos invadió 36 años en México. Decirles que el PT viene de movimientos sociales revolucionarios, transformadores, y sobrevivimos al modelo neoliberal 36 años y aquí seguimos y sostenemos que mucho de nuestro programa de acción se está llevando a cabo a través del ejercicio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y no tenga la menor duda de que vamos a seguir en este movimiento para el 24 y para mucho tiempo más. Vamos a seguir sobreviviendo en esa lógica. La otra pregunta que tiene que ver con el asunto de la aritmética, porque siento que parten de supuestos de nuevo equivocados. La oposición para hacer medición. Miren, la oposición antes del domingo en estos 6 estados estaba gobernando sobre 15 millones de ciudadanos y ahora va a gobernar sobre 3 millones. ¿De dónde sale que ganan? Porque aquí los asesores de nuevo, me gustaría que nos invitaran gratis a dar una charla con ustedes sobre el tema del marketing, de la mercadotecnia política, porque los que le están asesorando mal les cobran, no están en lo correcto, les asesoran mal. ¿Por qué? Porque les dicen que la disputa es la percepción y no es correcto eso. La disputa es el sentido común del pueblo y el único que interpreta correctamente el sentido común del pueblo es Andrés Manuel López Obrador, porque es el hombre que más conoce este país. Es el único que ha recorrido 2 o 3 veces la totalidad de los municipios de este país. Él interpreta correctamente y el pueblo interpreta correctamente que está en el poder a través de Andrés Manuel López Obrador. Quiero informar a la Asamblea que esta presidencia acaba de tomar la decisión de que en cuanto se termine el tiempo de la respuesta, continúe el orador en su tiempo ordinario. Adelante. Bien, entonces invitarlos a que hagamos una reflexión profunda, seria de lo que está pasando en México, porque no es solo en lo que está pasando en México, es lo que está pasando en el mundo. El modelo globalizador se derrumbó, el modelo unipolar se derrumbó, la concepción neoliberal de que todo se privatice se derrumbó. Y yo sostengo que la oposición nos entregó la presidencia de la República desde el 2024 en su votación de la reforma eléctrica, porque esta reforma fue la que más conoció el pueblo mexicano y la que más se discutió. Y se vio con claridad qué intereses representa cada partido. Y se vio que los intereses del pueblo no los representan ustedes. Ustedes representan el interés de los más privilegiados, de los que se beneficiaron ¿Tiene una durante pregunta el modelo diputado Reginaldo, de 36 años? Del Sí. diputado Leonel Godoy. Adelante, por favor. Diputado Reginaldo Sandoval, ¿aceptarías una pregunta de mi parte? Con mucho gusto. La Cumbre de las Américas que se va a realizar, sin duda debería ser un evento de todas las Américas. El Partido Acción Nacional hace unos días fue a ver al secretario general de la OEA, a Almagro, y ya lo han hecho en otras ocasiones. Antes habían ido los 3 presidentes del PAN, PRI y PRD. ¿Esta actitud le parece a usted patriota de alguien que ha promovido los golpes de Estado, fundamentalmente en Venezuela? ¿Le parece patriótica esta actitud? Desde luego que no, porque es una actitud de nuevo equivocada, porque no se comprende tampoco la diferencia de lo que es la formalidad y lo que es la legitimidad. Y Almagro tiene la legalidad, pero no tiene la legitimidad, porque representa el interés central de lo que mandata Estados Unidos para América Latina. Por eso no se ve bien por los mexicanos a los que visitan Almagro, como es Acción Nacional y MC y PRD, y todos van ahí a plantear no sé cuántas cosas. Esa instancia no tiene ninguna legitimidad, porque efectivamente en lugar de promover y defender el concepto de la democracia, lo que ha promovido es golpes de Estado, como en el caso de Bolivia y en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua
y pues también quiso meterse acá, pero pues acá no ha podido porque aquí hay una institucionalidad, pero sobre todo hay una legitimidad verdaderamente amplia. Y eso, por ejemplo, no se logra entender, que tuvieron el poder con legalidad, pero no con legitimidad. Y por eso, pues no hay ninguna duda de que en esa lógica van a seguir perdiendo y que la Cumbre de las Américas, ahí también hay que decirlo con claridad, Estados Unidos aprovecha una gran oportunidad para cambiar de visión, que es la visión incluso que le está proponiendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hace falta que tengan mayor profundidad en el concepto de la geopolítica, de la geoestrategia, porque el mundo se está moviendo, el mundo está cambiando, ya dejó de ser unipolar. Y muchos, bueno, no muchos, el PAN, el PRI, el PRD y MC plantean que si se van con lo que dicen Estados Unidos en el planteamiento neoliberal, van a terminar ganando y no tengan duda de que van a seguir perdiendo. Bueno, entonces, amigas y amigos, los invito a que hagamos una reflexión objetiva, serena, centrada, porque no un planteamiento más, que es el concepto de la teoría del péndulo. Y en este concepto de la teoría del péndulo, 36 años México se movió hacia la derecha y ahorita vamos hacia la izquierda sin ninguna duda. Y si ustedes no corrigen y se acoplan en eso, van a tener serias dificultades para mantenerse electoralmente, sobre todo al PRI y al PRD. Y MC, que anda queriendo ahí, no sabemos qué representan ni para dónde se va a mover, pero pues el PAN sí necesita mantener su defensa de conservadurismo, si no también eso lo va a perder. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Vengo a esta tribuna para darles una muy buena noticia. La mentira electorera del narcoestado y de la narcopolítica que se utilizó en la pasada sesión en este espacio de debate en contra de Morena y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un rotundo fracaso el pasado domingo. Quienes vinieron aquí a desgarrarse las vestiduras y a lanzar señalamientos irresponsables y sin fundamento no lograron contener el avance electoral de Morena, no lograron inhibir la participación ciudadana y no lograron generar el miedo en las elecciones el pasado domingo. Ganamos 4 de 6 gubernaturas. Nuestras candidatas y candidatos aplastaron a los verdaderos narcopolíticos de este país, apabullaron al monstruo de las 3 cabezas y me refiero a esa enfermiza alianza del PAN, del PRI y del PRD. El pueblo les arrebató Hidalgo, les quitó Quintana Roo, los desplazó en Tamaulipas y los aplastó en Oaxaca. Por cierto, y para quienes les gusta acusar sin sustento, en Tamaulipas intentaron generar una narcoelección encabezada por el gobernador Cabeza de Vaca, pero no les funcionó. Pretendieron inhibir la participación ciudadana y no les resultó. El pueblo de Morena y Américo Villarreal les quitaron su bastión a los del PAN. En Aguascalientes y Durango, las candidatas de Morena se enfrentaron a una verdadera guerra sucia. Desde el inicio de la contienda, fueron víctimas de violencia política y de género. Sus adversarios y los gobernadores de estas entidades usaron a sus aliados de la delincuencia organizada para amenazarlas, para amedrentarlas. ¿Sabe por qué fracasó esa perversa estrategia mediática? De acusar a Morena y al presidente con el narcotráfico. Por una simple razón: el pueblo ya no les cree, al pueblo ya no lo engañan, el pueblo sabe perfectamente quiénes son los partidos que se han aliado históricamente con la delincuencia organizada. ¿Ya se les olvidó? Pues les vamos a hacer un recordatorio. En el 88 el PRI construyó una alianza con el narcotráfico para evitar el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Por cierto, Porfirio Muñoz Ledo sabe perfectamente de esto. El narcotráfico se encumbró en nuestro país en el gobierno del PRI con Carlos Salinas de Gortari. Su incómodo hermano, Raúl Salinas, estuvo preso por esta y otras razones. Durante 12 años el narcotráfico creció con total impunidad. ¿A poco ya se les olvidó? Fue en el 2001, durante el gobierno del PAN, con Vicente Fox, cuando el líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, se escapó del penal de Puente Grande, en Jalisco. ¿Acaso ya no se acuerdan? Otra vez, en el gobierno del PAN, de Felipe Calderón, se lanzó durante 6 años una guerra contra el narcotráfico, donde murieron miles de inocentes, más que delincuentes. El objetivo: empoderar al cártel de los hermanos Beltrán Leiva. ¿Ya se acordaron? Prueba de ello es la detención del flamante secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. El gobierno del PRI, con Enrique Peña Nieto, el Chapo Guzmán, se volvió a fugar del penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Recuérdenlo, no tiene mucho, es muy reciente, 2015. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los cómplices? ¿Quiénes son los verdaderos aliados de los narcos? Pues ustedes, que ahora fingen demencia. También, olvidarse de la historia reciente es un acto de omisión
y de fuertes complicidades. Permítame, Presidenta, concluyo. Ustedes lo podrán olvidar y ser cómplices, pero el pueblo y las víctimas nunca. Así que su falso discurso del narcoestado y del narcopartido le hicieron a Andrés Manuel López Obrador y a Morena y a la Cuarta Transformación lo que el viento le hizo a Juárez. Tanta es su desesperación por sacudirse el lastre del narcotráfico que ahora avientan culpas y pretenden fustigar y generar especulaciones alrededor de las visitas del presidente al estado de Sinaloa. Aquí lo hemos dicho, el que nada debe, nada teme. Por ello el presidente ha acudido con la frente en alto al estado de Sinaloa. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador es el único presidente que ha recorrido todo el país. Es el único presidente que puede visitar cualquier punto de la República. Lo digo fuerte y claro y con mucha contundencia. Aunque les duela, Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 70 años. Es el presidente que no se doblega ante el imperio yanqui. Es el presidente que aglutina al continente americano. Es el presidente que no es cómplice y no pacta con la delincuencia. Es el único presidente con suficiente liderazgo moral y político. ¿Es cuánto, Presidenta? El pasado proceso electoral del domingo 5 de junio deja sin duda un saldo pendiente para todas las fuerzas políticas de nuestro país. En el PRI demostramos que tenemos una alianza fuerte con Acción Nacional y con el PRD, pero que también mantenemos esta alianza con las y los ciudadanos. Muestra de ello es el incremento de casi 80,000 personas que se sumaron a la plataforma del PRI en el estado de Durango de 2021 a 2022. Sin embargo, no podemos evadir los retos que encaran todas las fuerzas políticas frente a los procesos electorales que siguen. En los hechos, todos los partidos en México son competitivos. Esto quiere decir que tenemos un sistema plural, sólido, que representa todas las preferencias de la ciudadanía. Como partido y coalición, nos mantuvimos en los márgenes de la preferencia electoral de 2021 y entendemos que debemos crecer hacia el futuro. El gran reto, sin lugar a dudas, está en entender nuestro valor dentro de este sistema y defender a los miles de millones de mexicanos que aún confían en este proyecto de nación. Yo le preguntaría hoy a mis compañeras y a mis compañeros diputados que hace apenas unas semanas les ganaba la soberbia y venían aquí a gritarnos que iban a llevarse 6 de 6. Les salieron mal las cuentas. Me gustaría que también aplicaran su método de las manzanitas para saber por qué no pudieron ganar en estos dos estados. Miren, a pesar de que regresaron a nuestro país... Diputado, quiere hacer una pregunta a la senadora Kenia López Rabadán. Con gusto, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, hablando de manzanitas, porque se ve que aquí les gustan muchísimo los visuales. Hablando de manzanitas, le pregunto yo, ¿no cree usted que las manzanas de Morena están podridas? Muy podridas. Están podridas por el veneno del narco. Ese narcotráfico con el que han hecho una brutal, terrible e inhumana alianza. ¿No cree usted con manzanitas para decirle a Morena y a sus aliados, ya párenle? Están generando una brutal inseguridad. ¿Cree usted, señor diputado, que esa alianza brutalmente nefasta, no solamente ilegal, sino además antiética, pone en riesgo el presente y el futuro de este país? Adelante la respuesta. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco mucho su pregunta, senadora. Pues lo que vimos el pasado domingo fue efectivamente que en varios estados de la República esta alianza, y no me refiero a la alianza entre Morena, PT y Verde, sino a la alianza facciosa y de facto que llevaron a cabo con el crimen organizado, pues les rindió sus frutos y ahí lo vemos. Hoy, para ningún ciudadano de nuestro país se puede tapar el sol con un dedo. Todo mundo ve, todo mundo observa las matanzas diarias, el crimen de inseguridad que ya es una latente en nuestro país y que desgraciadamente en ninguna mañanera se toca. En ninguna mañanera se tocan los asesinatos, las masacres que hay en nuestro país y se sigue pensando y se sigue culpando al pasado. Yo le pregunto al gobierno en turno, ¿hasta cuándo se van a ser responsables de sus actos? ¿Hasta cuándo se van a ser responsables de la responsabilidad, valga la redundancia, que llevan a cuestas por ser hoy el gobierno en turno? Llevan casi 4 años en el poder y este se ha convertido en un gobierno de excusas, en un gobierno que no sabe gobernar, en un gobierno que lo único que le da a la gente, sí, es cierto, programas sociales a cambio, sí, no gratis, a cambio del voto, a cambio de la coacción, a cambio de todo esto que ellos reprocharon y que hoy lo hacen todos los días en todas las elecciones, pero ni eso fue suficiente para que pudieran lograr su tan cantado 6 de 6. La oposición sigue viva y está aquí de frente y de pie. ¿Es cuánto mi respuesta? Adelante, por favor. Yo le pregunto a los legisladores de Morena, lo que tanto criticaron, ¿en dónde está? ¿El uso faccioso de los programas sociales? ¿La compra de los votos de manera indiscriminada? ¿La violación constante y permanente de nuestra Constitución y de la ley electoral por parte de los servidores públicos? Vimos a secretarios de Estado, a gobernadores
de sus partidos haciendo campaña casi siempre. Y ahí estuvieron el 5 de junio. Bueno, ahora regresaron hasta los resultados Zapato, imagínense ustedes, en donde ningún voto para la oposición y todos los votos para Morena. Eso nadie se los cree. Todo eso que tanto reprocharon, hoy lo hacen ustedes de manera abierta y descarada. ¿De dónde viene que son la cuarta transformación? Es una cuarta regresión. Es una cuarta regresión que nos está llevando a lo más infame de este país. Miren, compañeras y compañeros, a pesar de ello y contra todo ello, se logró el triunfo de esta oposición responsable. Se logró el triunfo en dos entidades que ustedes daban por ganadas. Tiene una pregunta del diputado Jorge Espadas, si la acepta, orador. Sí, claro, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Zarzosa. Estamos hablando en esta agenda política de los procesos electorales y de la Cumbre de las Américas. Antes de que se agote su tiempo, a mí me gustaría conocer su opinión respecto de esta cumbre y la inasistencia del jefe del Ejecutivo Federal de este país a esta cumbre por su narcocomplicidad, que no se explica de otra manera, con los países que tienen un régimen dictatorial donde la delincuencia en todos estos países, incluyendo a México, avanza y avanza con narcogobiernos. Muchas gracias. Adelante. Sí, presidenta. Bueno, pues ante todo, creo que no solo los partidos políticos de oposición, sino el pueblo en su mayoría reprocha esta mala decisión por parte del gobierno federal de no asistir a esta reunión tan importante. Recordemos que esta cumbre reúne desde 1994 a los jefes de Estado y de los Estados miembros del continente para debatir sobre aspectos políticos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel regional con el fin de hacer frente a los desafíos presentes y futuros que enfrenta nuestro continente. ¿Y por qué se dio esta negativa? Pues nada más porque no se le hizo la invitación a finísimas personas que malgobiernan países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Fíjense, me llama mucho la atención que el presidente al exterior de nuestro país llama a la concordia, llama a la unidad, llama al respeto entre países, y al interior de su país, todos los días desde el púlpito mañanero, no hace más que dividir a las y los mexicanos. Como lo hemos dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que esta mala decisión habrá de traer consecuencias muy nocivas en la relación bilateral que tenemos, hay que decirlo, con el país al que más le vendemos, al país de donde más remesas vienen. Yo espero que por el bien de las y los mexicanos las consecuencias no sean tan brutales. Muchas gracias por su respuesta, por su pregunta, señor diputado. Concluyo mi participación, presidenta. Yo les decía, pese a todo lo que hicieron, pese a la elección de Estado que llevaron en los 6 estados de la República donde se llevaron a cabo elecciones, ni así consiguieron llevarse los triunfos que tanto cantaron. Y yo les pregunto, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué no ganaron en esos 2 estados? La respuesta es muy sencilla, porque este país, lamentablemente, para todos nosotros, está dividido. Y esta división la han ocasionado ustedes, la han ocasionado desde Palacio Nacional, todas las mañanas, con ese programa de adoctrinamiento disfrazado de conferencia matutina, en donde todos los días nos dividen como mexicanos. Pero les digo algo, que les quede claro, la oposición unida, toda en su conjunto, será capaz de ganarles en 2024 y echarlos de Palacio Nacional. Es cuanto, señora presidenta. Hoy la agenda política nos plantea 2 temas. Yo me ocuparé brevemente de uno de ellos, y es el resultado electoral. Y me ocupo de manera muy sencilla. Yo no traigo manzanas, pero yo sé que 6 de 6 es 6 de 6. Y no le salió. Y ni siquiera tienen que ir a cursos. No. 6, miren, así 6 de 6. Si les cortamos 2 son 4. No le salió. Y acusé en la Cámara de Diputados que en las últimas semanas estuvieron haciendo un mea culpa de que iban a perder estados. Y lo hicieron en ruedas de prensa. Y lo hicieron aquí mismo justificándose. Recuerdo bien ese discurso donde se decía hace 3 o 4 sesiones donde, no, pues si perdemos alguno no perdemos porque pues es de ustedes. Ya sabían que no iban a ganar. Sabían que su narcocampaña no les iba a alcanzar. Y es lamentable lo de Tamaulipas. Hoy acusaron el manejo de los programas sociales con un tema totalmente electoral. Hoy lo hicieron en su rueda de prensa también en un mea culpa. Hoy dijeron que Guanajuato no lo pueden ganar. Y lo dijeron muy bien porque no lo van a ganar ni Querétaro, ni Aguascalientes, ni Yucatán. Eso dijeron, aunque les duela. Diputado, sí, tiene una pregunta del diputado Eduardo Zarzosa. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle por su conducta al orador, si me acepta una pregunta, si es amable. Con muchísimo gusto, senador. Adelante. Muchas gracias. Diputado Espadas, después de los resultados del pasado domingo, pues nos queda claro que esos malos augurios de quienes presagiaban que iban a ganar todo, que se iban a llevar carro completo, pues no les salieron las cuentas. A pesar de la elección de Estado, a pesar de todos los delitos electorales que se cometieron y que ya están ahí en actas constatados, yo le preguntaría qué opinión le merece este resultado y pues el fracaso de su soberbia al decir y al prácticamente cantar y asegurar que se iban a llevar 6 de 6. Con mucho gusto, diputado. Fíjese usted que cuando en una rueda de prensa o aquí la mayoría viene a justificar que no ganó 2 estados, acusan un gran dolor. Les duele haber perdido Aguascalientes donde no tenían nada que hacer. Les duele haber perdido Durango donde no tenían nada que hacer. Y celebran la victoria como ninguna otra de Tamaulipas, donde la delincuencia organizada, dicho no por la oposición, dicho por medios internacionales, dicho por medios nacionales,
hubo una participación financiera de la delincuencia organizada y hoy lo celebran. ¿Y cómo no lo van a celebrar si el presidente, que es su máxima figura, su líder moral, va y negocia la elección con un cártel? Porque eso fue hacer el presidente, a negociar una elección. Y lo van a venir a defender aquí porque los que gritan tienen bastantes antecedentes de delincuencia organizada. Y lo que nos tiene que preocupar a las mexicanas y mexicanos es hacia dónde está caminando este gobierno federal. Y está caminando a gobernar de la mano del narco. Hoy los retenes de los narcos, el presidente de la República los ve bien. Y no lo digo yo, lo digo el presidente y lo dijeron los medios de comunicación. No lo digo yo, no son mis palabras, solo las repito. Hoy el presidente ve bien los narcorretenes de sus narcosocios, de quien le ordena al presidente. Y revisemos el tema de la cumbre, porque los países que no están acudiendo, uno porque no quiere y los otros porque no son bienvenidos, son países que tienen un gobierno íntimamente ligado a la delincuencia organizada en cada uno de sus países, que es una delincuencia internacional. 6 de 6 no es 4 de 6. Son números. Continúe con su tiempo. Muchas gracias, senador. Continúo. Perdón. Hasta donde yo estoy recibiendo información, ya son 2 preguntas. ¿Sí? ¿Cuántas son preguntas? A ver, Nancy, adelante. Digo, si acepta la pregunta, por supuesto, el orador. Seré muy concreta, presidenta. Es que hay algo que está sucediendo y que Morena no está viendo, porque en los municipios donde hubo elecciones en el 21 y donde ya gobernaba, no repitió. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Aguascalientes repite, en Querétaro repite el PAN, en Yucatán? Y por supuesto, pues sí me gustaría saber cuál es su visión, porque lo que preocupa es que haya demasiada fiesta en una celebración, porque en esos lugares donde gana Morena no habían gobernado nunca. Y en los lugares en donde desafortunadamente, como en Puebla, en el municipio ha gobernado Morena, los resultados han sido fallidos. Con su permiso, presidente. Muchas gracias por su pregunta, senadora. Pues sí, hay un desencanto total de Morena y esto lo podemos ver a lo largo de los resultados electorales, la gran victoria que se tuvo por la coalición en el 2018, cómo ha venido mermándose. Y este es el resultado de que el pueblo mexicano está conociendo cómo son los gobiernos de esta cuarta transformación. Esto es una realidad y la respuesta es que donde ya estuvieron, lo rechazan. Sin embargo, les están dando oportunidades, algunas ganadas bien y otras impulsadas desde la delincuencia organizada, que es lo grave. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia estar atentos qué está sucediendo en cada estado, en cada municipio y qué está sucediendo en México. Hoy, Morena, a través de López Obrador, gobierna todo el país. Mal gobierna, si me permiten a mí la expresión. Nos están llevando a un camino cuyo retorno va a ser muy complicado para las mexicanas y mexicanos. El aliarse con la delincuencia organizada es gravísimo. Y los ciudadanos, cuando aprueban un gobierno de Morena, desde el municipio dicen, ya no más, ya no quiero, con una tuve y me bastó. Esto es una realidad. Por eso tenemos que seguir diciendo, vamos a revisar cada resultado electoral, vamos a participar en cada elección y vamos a construir una alianza todavía más grande. La alianza que nosotros tenemos desde Acción Nacional es con el PRI, con el PRD, pero fundamentalmente es con las mexicanas y mexicanos. Y bienvenidos, lo decíamos hace un rato en la rueda de prensa, todos los actores políticos que quieran sumarse a frenar este gobierno que termina por decepcionar una y otra vez a los ciudadanos. Tenemos que construir por México y nuestra alianza y nuestra coalición, además del PRI y el PRD, tiene que ser con más fuerzas políticas y con cada mexicana y cada mexicano que espera de México un mejor país, que quiere para México un buen gobierno, un mejor gobierno y que estamos hartos del narcogobierno que nos está gobernando en muchos estados y hoy desde la presidencia de la República. Hasta ahí mi respuesta, presidenta. Muchas gracias. Con su tiempo ordinario. Muchas gracias. Bueno, y este es el tema primero de la agenda política que tenemos el día de hoy. Pero yo quiero llamar su atención en otro tema que es muy importante y grave que está sucediendo en este país. El día de hoy podemos dar cuenta, y ya lo han hecho así los medios de comunicación, y creo que todas o todos estamos de alguna manera enterados. Hay gobiernos que persiguen a sus opositores. Hay gobiernos que tienen un uso faccioso de sus instituciones. Hay gobiernos que, si tú no estás de acuerdo con ellos, ponen a las instituciones a perseguirte y desde el titular del Ejecutivo te persiguen de manera pública y privada. Y no me refiero a López Obrador. Un gobierno que está haciendo un uso faccioso de las instituciones es el gobierno de Nuevo León. Es Samuel García, quien lejos de atender las necesidades y las graves circunstancias que hoy está enfrentando Nuevo León, en un berrinche político se dedica a perseguir opositores. Desde aquí denunciar a Samuel García por estar persiguiendo a legisladores federales y hacer un llamado al presidente de la Cámara de Diputados para que en uso del mecanismo contemplado en el artículo 61 constitucional se garantice la integridad del desarrollo de las funciones de los legisladores federales. Y me refiero a mi compañero diputado Víctor Pérez, a mi compañero diputado Héctor Castillo y a mi compañero diputado Pedro Salgado, quienes han sido blanco de un manejo faccioso de las instituciones de Samuel García, quien pretende sobornar y comprar lo que por derecho en las urnas no le corresponde. Y decirle al gobernador, dedíquese a gobernar y encontrará al PAN aliados y gobierna bien. Dedíquese a atacar y aquí estamos listos para hacerle frente. No nos asusta, no nos amedrenta, no tenemos miedo. Vamos a combatirlo a usted si sigue por el camino de la persecución política infundada a los legisladores federales. Sea de cualquier fuerza política, no se puede hacer uso faccioso de las instituciones en contra de un legislador. Tenlo en cuenta, Samuel García.
Estás enfrentándote a todo un grupo parlamentario y debe ser al Congreso de la Unión. Es cuanto, presidenta. Fíjense que después de escuchar a los panistas, si viviera Manuel Gómez Morín se volvería a morir. Porque si algo tenía el PAN, era abogados. Eran buenos abogados. Y hoy vienen a hacer acusaciones que ninguna han denunciado ante el Ministerio Público, que eso les hubiera enseñado Gómez Morín. Y nosotros, cuando hablamos de Cabeza de Vaca, es porque tiene órdenes de aprehensión. Cuando hablamos de Genaro García Luna es porque está detenido en la cárcel. Cuando hablamos de Luis Palomino es porque está detenido en la cárcel. No estamos haciendo señalamientos de ningún tipo que no sean fundados en derecho y que estén en los tribunales. Orden, por favor, en la sesión, si son tan amables. Tiene una pregunta la senadora para ustedes, de diputados, si considera. Sí, adelante, presidente. Adelante, por favor, senadora. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría preguntarle al diputado Leonel, frente a la reflexión que estamos haciendo de las elecciones pasadas, en ese contexto enmarcaría mi pregunta. La dirigencia nacional del PRI declara que hay tiro para el 24, haciendo referencia a que su fuerza electoral los llevará a resultados favorables en las próximas elecciones del siguiente año y del 24. Por otro lado, el priista y también ex candidato presidencial Roberto Madrazo critica los dichos de su propio dirigente, o sea que ahí hay pleito, ahí también ahí hay tiro también. A este respecto me gustaría preguntarle, ¿la oposición no debería el día de hoy estar haciendo una reflexión con mayor seriedad frente a los resultados que está teniendo electorales? Y en ese sentido, ¿cree usted que es declarar y salir a celebrar 2 triunfos y haber perdido 4 estados no los hace, frente a esto, tener un discurso que los hace sentir menos humillados? Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante la respuesta. Fíjese que justo iba a tratar el tema del PRI. El Partido Revolucionario Institucional, por cierto, era presidente de la República Adolfo López Mateos cuando se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. Si hubieran estado gobernando los panistas, claro que no se hubieran opuesto, pero me extraña de los priistas. Por eso ahora Roberto Madrazo está pidiendo la salida de Alito Moreno, porque no han ganado una sola elección, y el próximo año en Coahuila y el Estado de México tampoco van a ganar ninguno. Es tiempo de que reflexione el Partido Revolucionario Institucional. Esta ruta de ser paleros del Partido Acción Nacional los va a llevar a su extinción. Pero eso es asunto de ellos. Ese es asunto de ellos. Nosotros estamos preparándonos para ganar las elecciones el próximo año y vamos a ganar el 24, porque con este discurso que se ven solo al ombligo y donde acusan de narcogobierno sin ninguna prueba, y ellos tienen a varios, a un exsenador, a un gobernador, a un exsecretario de Seguridad Pública, a un exjefe de la Policía Federal, los tienen en la cárcel. Los tienen en la cárcel y vienen ahora a acusar sin ninguna prueba de narcogobierno o de narcopolíticos a nosotros. Eso creo que es lo que los va a llevar a la perdición. Continúe con su tiempo ordinario. Por lo tanto... tiene otra pregunta. Adelante con la pregunta. No sé si la acepte, yo estoy diciendo adelante, pero bueno. Claro, señor diputado Leonel Godoy, si es tan generoso de aceptar una pregunta. ¿Cuál es su apreciación, sus comentarios, por qué el partido Morena y sus aliados no ganaron Aguascalientes y Durango? Si es tan generoso, por favor. Con gusto. Fíjese que yo estuve en Aguascalientes. Hubo 25 detenidos el día de la jornada electoral. Los acusaron primero de delitos contra la salud, y entre ellos, por cierto, a un diputado local del Estado de México, Isaac Montoya, lo detuvieron. Que justo es el argumento que dan de Cabeza de Vaca, que tiene fuero local, pero por lo tanto debe ser respetado a nivel nacional. Pero Isaac Montoya, que también es diputado local y tiene fuero local en el Estado de México, no se lo respetaron en Aguascalientes. Entonces miden solo con la vara que les conviene. Tiene fuero y lo exigen de Cabeza de Vaca. Tiene fuero Isaac Montoya y se lo violan en Aguascalientes la Policía Municipal. Cuando no pudieron sostener esto de que estaban cometiendo delitos contra la salud porque tenían que ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal y ese no lo controlan, resolvieron entonces cambiar y que fuera alteración al orden público porque estaban enfrente de casillas. Y por eso también detuvieron a observadores electorales plenamente identificados. Así, con el uso de la fuerza policíaca, fundamentalmente municipal, ganaron Aguascalientes. Y por cierto, va a haber elección extraordinaria
porque hubo violencia generalizada y vamos a ganar en la elección extraordinaria y nos vamos a ver ahí, diputadas, nos vamos a ver ahí, diputados. Continúe con su tiempo ordinario. Estamos, por lo tanto, compañeras y compañeros, aquí, orden, por favor, en la aquí sesión. vamos a seguir debatiendo sobre un análisis equivocado. Nadie les cree en su teoría del narcogobierno, como antes no les creyeron. Estaban planteando, un tiempo plantearon que Andrés Manuel era enemigo de las mujeres. No les funcionó. Luego acusaron de que las obras que estaba haciendo eran un capricho. Se inauguró el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y se va a inaugurar el Tren Maya, por cierto, pero se inauguró el Felipe Ángeles y cambiaron el discurso. No les funcionó lo de ser antifeminista, no les funcionó lo de que son obras suntuarias. Ahora están con el narcogobierno, tampoco les va a funcionar, porque ustedes son los que tienen exfuncionarios en la cárcel, son los que están detenidos y por eso van a volver a perder las elecciones. La sesión y respeto al orador. No, presenten las pruebas, no solo lo digan, presenten pruebas. En nuestro caso, están en la cárcel los panistas, están en la cárcel. Pues digo, ¿qué más evidencia de que sí tienen ustedes narcogobiernos? De que fueron un narcogobierno. Felipe Calderón tuvo un narcogobierno. Estuvo en la cárcel, está en la cárcel y va a seguir en la cárcel. Genaro García Luna. Ese sí es un narcogobierno, el de Felipe Calderón. Aliado del Chapo Guzmán, así lo confesó ya Palomino. Y están ahí también las declaraciones de varios testigos protegidos que eran funcionarios panistas y que han aceptado su alianza con el cártel de Sinaloa. Acá se basan en anécdotas. No hay una sola prueba, preséntenlas. El día que las presenten discutimos los abogados. Aquí hay abogados de Acción Nacional, hay abogados del PRI y hay abogados de nosotros. Y entonces discutimos los elementos probatorios que ustedes presenten. Pero en este momento los que están detenidos, los que están en la cárcel, los que tienen órdenes de aprehensión son panistas. ¿Es cuánto? Ahora sí que como el anuncio de Corega, como mi abuela me enseñó que no debo hablar con la boca llena, háganme cuenta que le doy una mordida a esta manzana crush, jugosa Oaxaca, que gobernaba el PRI. Hidalgo, jugosísima, que gobernaba por 100 años, el PRI perdió. Tamaulipas, del narcogobierno de los paniaguados, crush, jugosísima. Quintana Roo, jugosísimo, carro completo. En Quintana Roo el PRI perdió el registro, por primera vez en su historia tuvo el 2.1 de la votación. Y vienen a decir que no ganamos. Vienen a decir cómo es posible que no ganaron los 6 de 6 después de que el narco se metió para apoyarnos en Durango y en Aguascalientes. Vienen a decirnos los paniaguados, qué desvergüenza, pareciera que se hablan frente al espejo, diciendo estas necedades en tribunas en esta caradura. Mi compatriota Leonel Godoy, muy decente, le dice a los abogados, no hombre, no solo García Luna, Cárdenas, Palomino, toda la jerarquía de la policía del gobierno usurpador de Calderón están en la cárcel detenidos por narcos. El cabeza hueca de Fox, vinculado al Chapo Guzmán. Es evidente la mano del narco en Durango. Evidente. Y si efectivamente, como nos acusa, nuestro gobierno hubiera intervenido, pues los hubiera detenido antes de la elección. Yo creo que debió haberlos hecho. Porque hicieron canallada y media en Tamaulipas. Cabeza de huevo es un delincuente peligrosísimo. La Corte no tiene vergüenza, hombre, en seguir haciéndose loco. Le quitamos el fuero por los presuntos ilícitos. Yo no lo doy por sentenciado, no soy abogado, pero sé que goza de presunción de inocencia. Pero evidentemente todo indica que es un narco peligrosísimo. A ver, compañeros paniaguados, háganle caso al senador Cepeda, es el único cuerdo de esa bancada. Hoy dijo, fue una debacle electoral, un desastre, es una vergüenza, no hay autocrítica. Que vengan aquí a decir que ganaron. Que ganaron. Madero ya no está con ustedes, no es que va bien, no sé si sigue o no sigue. Ya no entiendo, pero... Entonces, no. A ver, nosotros... Yo sí le diría a nuestros compañeros de Morena que tenemos que hacer un balance crítico, no debemos ser arrogantes, no debemos ser triunfalistas. El pueblo nos está apoyando con todo, pero el pueblo está tomando nota de nuestros errores que tenemos que corregir, de la importancia de la unidad, de la importancia de la altura de miras. Miren, 2 manzanas jugosas, Coahuila y el Estado de México, ¡crash! No las vamos a... No puedo morderla porque... No caeré en la provocación trotskista porque mi abuelita me dijo que no debo hablar con la boca llena. Entonces yo le hago caso a sus sabias enseñanzas. Entonces, bien se dice aquí un paniaguado que quienes gritan, pues si quienes gritan son siempre de la bancada de Acción Nacional. Nosotros estamos serenos ahí, tranquilos, con un higadote de elefante, aguantando todas sus provocaciones, sus insolencias, sus necedades, sus mentiras, sus campañas de denuesto permanente. Pero les tengo una mala noticia, diputados de la oposición, senadores, senadoras. PRI, PAN, bueno, el PRI... Una petición, no quiten a Alito Moreno, por favor no lo quiten, déjenlo ahí para que desaparezca el PRI de todas las gubernaturas. Por favor, les pido, paniaguados, mantengan a Marco Cortés en la dirigencia, no le hagan caso al gerentillo del señor X que tampoco. Una pregunta, no? Diputado, por favor. Mucho gusto. El diputado Atanasio. Diputado Noroña, si es tan amable de poder aceptar una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué apreciación, qué comentarios tiene sobre el Triángulo Dorado en Durango? Sí, yo creo que tienen razón, fíjate, dicen los paniaguados en tribuna.
dicen los paniaguados, que es gravísimo aliarse con el narco. Pues si tienen mucha experiencia en el tema. Ahí está el cabeza de hueca de Fox y el usurpador del comandante Iberdrola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ambos se aliaron al Chapo. Y claro que es gravísimo, porque el triunfo en Durango, con la zona narca del Triángulo Dorado, es un triunfo pírrico, como se dice popularmente. No, vamos sobre ustedes. No, nosotros no tenemos ninguna complicidad con ningún grupo del narco, ni la tendremos. Si algo el compañero es un discurso de la derecha perverso de decir están vinculados al narco, son corruptos, piensan enlodar para que el pueblo siga pensando que todas y todos somos iguales en la política, pero no somos iguales. Nosotros hemos combatido a esos gobiernos criminales y llegamos al gobierno para ejercer un gobierno al servicio del pueblo con honestidad, con compromiso, sin ninguna complicidad. Nosotros no tenemos más compromiso que con el pueblo de México, con nadie más. Todos los grupos criminales saben que los combatimos por igual, así como los legisladores de la oposición saben que los servimos por igual, a todas y a todos. Compañero presidente ha tratado a sus gobernadores excepcionalmente bien, de manera institucional, siempre con respeto, a pesar de que han sido terriblemente ladrones y canallas. Bueno, a veces hasta les ofrece embajadas. Y Alito Moreno dice que los va a expulsar, pero que se apure a expulsarlos, porque cuando quiere expulsarlos ya ni partido va a tener, se me hace. Entonces, y de los sepultureros del PRD, los hemos dejado correr, pero es que no existen. 15 estados perdieron el registro. Se acabó el tiempo, ya termino. Siga usted con el tiempo ordinario. Sí, gracias, senadora presidente. Así es que no le hagan caso al gerentillo del señor X, que ni siquiera es su líder verdadero, es un gerentillo de la oligarquía. Tienen lacayos de lacayos de lacayos. Y ya dije, el jefe del gerentillo, señor X, pues los 16 que concentran 143,000 millones de dólares. La lista es pública, la encabeza Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Ellos son sus verdaderos jefes, pero ni siquiera les dan instrucciones directas, les mandan al gerentillo. Por favor, termino, senador, que hoy amenaza con irse contra Alito Moreno por corrupto. Es un poco lento el señor X Jr. para darse cuenta que sus aliados son corruptísimos, como él mismo lo es. No tienen vergüenza, son una pandilla de criminales y de corruptos que entre ellos mismos se roban, y entre ellos mismos se atacan. Muchas gracias por su atención y hagan de cuenta. Ahí está la... Tiene ahora... Hablar de la Cumbre de las Américas y la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador es hablar de dignidad, es hablar de la visión de un estratega que piensa mucho más allá de nuestro país, que piensa en América Latina. ¿Cómo nos hacía falta tener a alguien como Andrés Manuel López Obrador para que diera la cara por todos los demás? Y qué importante su posición, que mucho reconozco y valoro. Ya el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, planteó que la relación no cambiará con México, porque México es muy importante y se mantiene. También el vocero del Estado, Ned Price, también habló que el gobierno trabajará de la mano del canciller Marcelo Ebrard, que es el representante de México y que estoy segura que hará un extraordinario papel, porque ya planteó, que lleva claro, que uno de los puntos que va a tocar es ese bloqueo genocida que tienen contra Cuba y que ya lleva tantos años afectando a un país sin dar ningún resultado. Ha quedado más que claro que la Cumbre de las Américas tendría que tener a todos los países de América Latina y no los tiene. Y los temas que plantean, la Agenda Verde, por ejemplo, pues son los países industrializados los que afectan a los menos desarrollados. Es el cambio climático el que le pega a las islas, el que los países insulares están sufriendo, pero no son los gases de efecto invernadero los que producen estos países a los que han excluido en una forma aberrante. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, con importante valor, ha planteado y ha dejado en claro quiénes son los senadores que presionan al gobierno de los Estados Unidos y quiénes son nada más ni nada menos que 3 pseudo hijos de cubanos que se ven beneficiados de los apoyos del Club del Rifle. Y ellos, sí, ellos se ven beneficiados porque les dan muchísimo dinero para hacer sus campañas y para que aprueben las ventas de armas a otros países y para que no prohíban mientras son los latinos que están muriendo, porque son a México y a la mayor parte de nuestros países donde llegan esas armas con las que se matan a mexicanos y a latinoamericanos. Y digo los nombres: Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez, 3 perversos senadores que solamente ven para sus intereses y que le quede claro, muy claro a los votantes latinos para que no les den su voto, porque no se lo merecen. Decir también que la OEA ya es un organismo caduco que no merece más que ser sustituido, porque efectivamente van a verlo, pero nadie lo valora, no sirve para nada. Hoy tiene que ser cambiado. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una propuesta muy importante. Jacob, tienes una pregunta del diputado Atanasio, por si la aceptas. Con muchísimo gusto. Diputada Jacob, ¿cuál es su opinión de el Partido Acción Nacional de ser tan servil a los Estados Unidos? Pues mira, lo que yo contestaría es que nosotros tenemos un presidente digno que nunca se ha puesto de tapete y lo que ha logrado es el respeto de los Estados Unidos en una forma sumamente importante. Y que en esa postura de nuestro presidente, el presidente
ha planteado que se haga como se hace como se hizo en Europa. Primero una comunidad europea y luego una Unión Europea. Y eso nos hace falta en México y en América, en nuestra América, si queremos competir como bloque económico. De verdad, ¿qué decir? Estoy orgullosa de tener a un presidente digno, a un presidente que ha puesto por encima los principios, los valores del latinoamericanismo, que tendrían que entender que ya no estamos en la época de la doctrina Monroe, ya pasaron esas épocas, y yo creo que los resultados electorales tendrían que demostrarles que están muy equivocados, porque vienen, dicen una cosa, dicen otra, pero los resultados electorales hablan por sí mismos, y al hablar por sí mismos nos dicen que tenemos la razón, nos dicen que tenemos el mejor presidente de la República, nos dicen que nos hacía falta un presidente nacionalista, internacionalista, latinoamericanista como el que tenemos. Y eso nos va a seguir dando triunfos y va a seguir dignificando a México, que le hacía mucha falta. Acuérdense que el Rápido y Furioso, eso fue algo que llegó con Felipe Calderón, y vinieron armas donde los mexicanos lo único que ponen son los muertos. Los negocios los hacen del otro lado. Y esto ya tendría que cambiar. Esto se necesita modificar. Por eso es que somos un cambio verdadero, pero les cuesta trabajo darse cuenta de ese cambio verdadero que tanta falta le hacía al país. Esta cumbre de las Américas ya fue muy útil, pero fue muy útil para ver las exclusiones que se estaban haciendo. Gracias, Presidenta. Bueno, plantear que el canciller Marcelo Ebrard ha tenido una posición muy firme en el tema de las armas. Un tema que no quieren tocar los que se ven beneficiados por esos recursos, esos que pagan, que reciben el dinero para hacer cubiertas sus campañas. Sé que el canciller Marcelo Ebrard hará un digno papel, que de verdad estoy emocionada de pensar que va a hablar clara y fuerte y contundentemente, como es el papel de México, hablar en contra de ese genocida bloqueo que tienen los americanos por presión de los cubanos de Miami, que son los únicos interesados por interés propio, porque piensan que van a regresar y que van a poder hacerse de propiedades y de todo, y no les importa el daño que le están haciendo. Una vez más, mi reconocimiento, mi felicitación al presidente López Obrador por su digna posición en defensa de nuestra América. Gracias, presidente. Quiero aprovechar mi intervención para felicitar a las y los compañeros de la coalición Juntos Hacemos Historia, que encabezarán los próximos gobiernos estatales de Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo. Estoy seguro que desempeñarán con dignidad, honestidad y eficiencia el cargo que las y los ciudadanos les han conferido, y que seguirán luchando por la transformación de la vida pública en sus entidades para darles un mejor rumbo y un mejor futuro. El pueblo decidió por un cambio. Los resultados fueron contundentes, y en las entidades donde nuestros candidatos obtuvieron la confianza de la ciudadanía se ganó por muy amplio margen. Esto demuestra que la gente quiere cambiar, que el abandono lo quieren cambiar por bienestar, la impunidad por justicia, la corrupción por transparencia y rendición de cuentas, el miedo por paz y tranquilidad para las familias, la marginación por inclusión y a la falta de oportunidades por prosperidad y desarrollo de todas y de todos. Esa es la pauta que marcará el movimiento del que somos parte y el que encabeza el presidente de la República, teniendo como 3 principios muy claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Para el Partido Verde, en lo particular, fue también una buena jornada, especialmente con los resultados que obtuvimos en Quintana Roo, donde nos consolidamos como la segunda fuerza política en el estado, con más de 109,000 votos y casi un cuarto de la votación para integrar el Congreso local. Este resultado, que es una muestra innegable de nuestro avance como partido y como alternativa para las y los ciudadanos, se suma a los resultados que obtuvimos el año pasado en Chiapas, donde también somos segunda fuerza política en la entidad. Y desde luego al resultado de San Luis Potosí, donde gobierna nuestro compañero Ricardo Gallardo. Y gobierna bien, no lo digo yo, lo dicen las y los ciudadanos, que lo mantienen como uno de los gobernadores mejores evaluados y con mayor aprobación. Las y los gobernantes y representantes que respaldamos seguirán demostrando que somos un partido cercano de la gente, capaz de enfrentar las exigencias del mundo y una sociedad cada vez más compleja. Seguiremos demostrando que somos sensibles a las demandas del pueblo y que somos capaces de traducir estas en leyes y políticas públicas eficientes que se convierten en soluciones eficaces a sus problemas. Por eso estoy seguro que en Quintana Roo el gobierno de Mara será un gobierno cercano a la gente, que impulse el desarrollo incluyente, que respete y haga respetar nuestro entorno, y que en sus políticas y acciones dejará constancia de su fuerte compromiso con la justicia social. No tengo duda que las y los quintanarroenses eligieron bien, y eligieron que el próximo gobierno de Quintana Roo será un ejemplo de lo que en el Partido Verde entendemos como un buen gobierno. Las y los candidatos de nuestra coalición que obtuvieron la confianza de la ciudadanía en el pasado domingo tendrán nuestro respaldo en el grupo parlamentario, aliados con la convicción de respaldar su gestión y sumar esfuerzos para que sus entidades les vaya bien, y contribuir de ese modo a la construcción de un país con más bienestar, con mayor justicia, con más oportunidades y menos desigualdad. Es nuestro compromiso con las y los mexicanos, y así lo asumimos, no solo con responsabilidad, sino con honor y con mucho gusto. Es cuanto. Antonio Gramsci decía que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive
no puede dejar de ser ciudadano y partisano. Eso me permite contestarle a la senadora y al diputado que se presentaron anteriormente. Ustedes estaban acostumbrados a ser servidores del poder, principalmente del poder económico. Por eso no les cabe en la cabeza que México sea un país autónomo e independiente. No entienden que México quiere ser un país sin sometimientos al extranjero. Como malos mexicanos, vienen al Congreso a defender los intereses privados y de gobiernos extranjeros. Con desfachatez se suben a la tribuna a defender a Iberdrola y a los países que ustedes consideran superiores, porque no les cabe en la cabeza la autodeterminación de los pueblos. En Morena se ha concretado una identidad y se ha fortalecido una militancia. Y no se debe a que el presidente esté encerrado en Palacio. Justamente porque el presidente lleva 20 años caminando por todo el país, es que el presidente ha construido esa militancia y esa militancia se vio reflejada en las urnas el domingo pasado. Eso se debe a una visión, a una gestión y a la comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El domingo 5 de junio se confirmó que la mayoría de los mexicanos quieren tener más cerca al presidente, en sus estados, en sus municipios, en sus calles, con los triunfos que se obtuvieron en Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Con estos estados vamos a gobernar el 62% de todo el territorio mexicano. La identidad de Morena se debe a que el partido impulsa los valores que pide la gente: cercanía, sencillez, honestidad, trabajo y resultados y sobre todo, lealtad al pueblo. El próximo año tendremos elecciones a gobernador en estados que no conocen la alternancia. Para Morena no se trata de ganar, se trata de no perder, de no cometer errores, de ser leales con los valores del presidente. El triunfo está en nuestras acciones. Somos el partido con la agenda más progresista de México. Es el partido más feminista. Veamos los resultados. Hoy tenemos las gubernaturas de Baja California con Marina del Pilar, de Campeche con Laida Sansores, de Colima con Indira Vizcaíno, la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum, Guerrero por Evelyn Salgado, Tlaxcala por Lorena Cuellar y Quintana Roo será gobernado por Mara Lezama. Tenemos 7 gobernadoras de Morena. Hoy Morena es la única opción de los mexicanos. Estoy segura que los mexicanos nos seguirán acompañando en el siguiente proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila. ¿Y saben qué? Una de las razones importantes es que en Morena no nos da pena nuestro presidente, no nos da pena nuestra dirigencia y no nos da pena nuestro partido. Gracias.